el uribismo destapó sus cartas. Consultamos nuestros militantes, nuestras bases y líderes políticos, y de manera ampliamente mayoritaria, ellos expresaron su deseo de que el partido acompañara el no en el plebiscito. Pese a que considera ilegítimo el denominado plebiscito para la paz, el expresidente y senador Álvaro Uribe optó con su partido Centro Democrático impulsar el no en las urnas. Aprobar el ilegítimo plebiscito equivale a aceptar la impunidad total, que en lugar de disuadir al crimen lo consagra campeón y sienta el ejemplo para más y nuevas violencias. Es aceptar que FARC, el tercer grupo terrorista más rico del mundo, no aporte un solo centavo para reparar a las víctimas, haga política con caudales de dinero ilegal y compre las armas que reemplacen a las entregadas. Con la decisión de la principal fuerza política opositora de Colombia, los tiempos de la campaña por la refrendación del eventual acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC se anticiparon. El Centro Democrático tiene todo el derecho a fijar esa posición, contará con plenas garantías para esa campaña, vuelvo e insisto, y obviamente nosotros estamos convencidos en el gobierno nacional que el sí obtendrá masivamente el apoyo de los colombianos. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el expresidente de Colombia y actual senador Álvaro Uribe explica los argumentos que lo llevaron a él y a su partido a promover el no en el plebiscito para la paz. El presidente del partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, uno de los líderes de la campaña por el sí, y la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, analizan y debaten sobre el nuevo pulso político en Colombia, de cara a la aprobación o el rechazo en las urnas de un eventual acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. Terminó el dilema sobre el camino del uribismo frente al denominado plebiscito para la paz. El Partido Centro Democrático, el principal partido de oposición en Colombia, decidió emprender la campaña por el no. La noticia. La decisión que fue comunicada por el expresidente y senador Álvaro Uribe tras varios días de consultas con las bases y líderes políticos de su colectividad, marca la partida hacia un nuevo y fuerte pulso político. El punto clave de esa noticia. Para el uribismo, el mecanismo para refrendar los acuerdos de paz con las FARC es ilegítimo. Sin embargo, el partido opositor concluyó que no tenía otra alternativa que convocar a votar por el no. Entre sus razones, argumentaron que según ellos no fue incluida la opción del voto en blanco y que a su juicio el derecho a la abstención fue suprimido al no contar con espacios oficiales de publicidad, mientras que el expresidente Uribe considera que negar el plebiscito es decirle sí a la paz y permitir de esa forma, según él, reorientar el diálogo con las FARC. Otra cosa cree el oficialismo. El expresidente César Gaviria, líder de la campaña por el sí, insiste en que de ganar el no en las urnas, según él, la guerra continuará. Al mejor estilo de una campaña presidencial, en Colombia, la mesa electoral ya está servida. Desde hace varias semanas, la denominada Unidad Nacional ha lanzado una cruzada para tratar de cautivar votos por el sí, en un plebiscito con el que el gobierno busca refrendar los acuerdos con las FARC. Una movilización que se ha dado sin la firma de un acuerdo final, sin los lineamientos que van a imperar en las campañas e incluso sin que se conozca la pregunta que va a contener el plebiscito. Si queremos, como quieren algunos, mantener la guerra, o si queremos, como queremos la mayoría, terminar la guerra y decirle sí a la paz. El uribismo, que hasta este miércoles se inclinaba por la abstención o resistencia civil, decidió mover sus cartas y en voz del más férreo opositor al presidente Juan Manuel Santos, resolvieron liderar el no en el plebiscito. Solamente nos queda la opción de decir sí a la paz votando no al plebiscito.
El anuncio del exmandatario y líder del Partido Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, estuvo cargado de críticas hacia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Con tono enérgico, el exmandatario esgrimió como argumento la inconveniencia para el país de que los cabecillas de las FARC no paguen penas efectivas de cárcel por sus crímenes y que además sean elegidos en cargos públicos. Fue un anuncio en la que el expresidente pidió no coaccionar a los colombianos en la disyuntiva entre la paz o la guerra. Pidió que se revisen los acuerdos y no haya cabida a la impunidad. Con el anuncio del Centro Democrático se completan las piezas de un rompecabezas que configuran la campaña frente al plebiscito, que repetirá un duelo por adherir votos entre el exmandatario Álvaro Uribe y el expresidente César Gaviria, quien ya asumió las riendas de la campaña por el sí. La gente va a tener una de las dos opciones: o vota por un acuerdo con el cual puede tener desacuerdos y puede haber cosas que no le gusten, o vota no, y sencillamente seguimos como estamos, en guerra con las FARC por quién sabe cuánto tiempo más. El ministro del Interior envió un mensaje a los partidos políticos. Aseguró que todos tendrán las mismas garantías para participar en la campaña por el plebiscito y todas las posiciones serán respetadas. Todos los partidos políticos, todas las organizaciones sociales van a tener plenas garantías por parte del gobierno nacional para adelantar su campaña en todo el país. Aunque oficialmente no ha iniciado la campaña por el sí o por el no, la más reciente encuesta de la firma Datexco indica que el 34,1% de los ciudadanos votaría por el no, mientras el 28,8% marcaría sí. Por otro lado, el 27% se abstendría de votar en el plebiscito. Muy bien, yo los invito a que participen a través de redes sociales del tema de análisis de hoy en el programa La Noche. Precisamente les queremos preguntar qué opinión tienen ustedes frente a la decisión que ha tomado el uribismo de participar en el plebiscito, el denominado plebiscito para la paz, así lo ha llamado el gobierno. El uribismo ha dicho, y el Partido Centro Democrático ha dicho que va a defender la opción del no. Han dicho que participarán, no se abstendrán, no llamarán a la abstención, pero pedirán a sus votantes que voten por el no. Otro sector del país pedirá el sí al apoyo a este modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Va a saludar en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador de Colombia por el Partido Centro Democrático. Expresidente, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Mi saludo a usted, a todos los televidentes desde aquí de la ciudad de Bucaramanga. Señor presidente, quiero comenzar rápidamente con usted preguntándole por qué el uribismo, por qué el Partido Centro Democrático terminó finalmente inclinándose por el no en este plebiscito y no por la abstención como muchos creían. Mire, Jefferson, tanto lo que aprobó el Congreso propuesto por el gobierno, la sentencia de la Corte Constitucional, las decisiones del Consejo Electoral dejaron sin posibilidad de eficar la abstención por dos razones. Primero, porque redujeron el umbral del 50 al 13% y porque no permiten espacios institucionales para la abstención. Esto es, para inducir la votación por el sí o por el no, afectaron gravemente el derecho democrático de la abstención. También quitaron la posibilidad de un renglón para el voto en blanco. En la plenaria del Senado de la República se le aprobó al Centro Democrático que el gobierno diera dinero para la publicidad del sí, para la publicidad del no. El gobierno lo negó. Y entonces ahora, ¿qué tenemos? El gobierno simplemente pone todo su aparato burocrático de regalías, de capacidad de presión, de entrega de viviendas, de entrega de tablets en favor del sí. Y nosotros vamos a hacer esta campaña en favor del no porque acabaron con la abstención eficaz, no hay posibilidades del voto en blanco y tenemos muy serias preocupaciones de que estos acuerdos lo que van a lograr en nombre de la paz es generar nuevas violencias.
Señor presidente, muchos consideran que el uribismo, el Partido Centro Democrático, que tanto había criticado este plebiscito, que había expresado unas profundas dudas, aseguran que terminó legitimándolo al promover el no y no defender la idea de la abstención que algunos sectores de su partido también estaban defendiendo. ¿Usted qué le puede responder a estos sectores, señor expresidente? Ilegítimo es el plebiscito, así lo haya aprobado la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque bajaron el umbral del 50 al 13 y solamente para este evento. Es un mal precedente para el futuro. Casos con el ELN, con las bandas criminales o cuando haya cualquier ocurrencia dictatorial. Lo que le acabo de decir de los espacios institucionales, lo que le acabo de decir de que negaron la casilla para el voto en blanco. Nosotros participamos por una reacción patriótica de coraje, porque nos lo han pedido nuestros electores, porque estamos convencidos que lo que el gobierno y la FARC están firmando en nombre de la paz le hace mucho daño al país por la impunidad total, por la elegibilidad de cabecillas responsables de atrocidades, etcétera, etcétera. Señor presidente, usted hizo una campaña muy fuerte para sacar adelante una lista en el Congreso de la República. También tuvo un candidato presidencial que bajo esas mismas tesis que usted continúa defendiendo y el Partido Centro Democrático continúa defendiendo, ganó en primera vuelta la elección presidencial, perdió en segunda vuelta. Él fue Óscar Iván Zuluaga. ¿Cuántos votos espera usted en este momento, expresidente, movilizar en la opción del no para el plebiscito? No, Jefferson, yo no hago vaticinios. Uno lo que tiene que hacer es trabajar, trabajar, trabajar. Expresidente, pero entonces, si gana el sí, ¿ustedes definitivamente reconocerán estos resultados y acabarán esas críticas que ustedes han venido haciendo a este modelo de paz que se negocia en La Habana? Pues uno lo que tiene aquí es que luchar por Colombia, de acuerdo con las convicciones que lo guíen. Si gana el sí, vendrán las elecciones presidenciales, las del Congreso. Seguirá nuestra lucha para evitar que el país se lo entreguen al castrochavismo, para evitar que el país sea una réplica de la tiranía de Maduro. Si gana el no, lo que hay que pedir es no que se levante la mesa, lo que hay que pedir es que se mantenga la mesa de diálogo, pero que se reoriente el contenido de los diálogos, que le den seguridad a la nación y a la FARC, que la FARC se comprometa en un cese total de actividades criminales, que incluya la cesación del narcotráfico, que se concentre en zonas indicadas, no en sus paraísos de narcotráfico, minería ilegal, no en sus corredores de frontera, y que a la misma FARC también se le den garantías en esas condiciones, y que Colombia pueda ocuparse de resolver los graves problemas económicos y sociales que se vienen agravando. Señor presidente, usted aseguró en ese discurso en el que hizo pública la postura que tendría el Partido Democrático, Centro Democrático frente al plebiscito, ustedes dijeron que promover el no es decirle sí a la paz. Me gustaría que usted le explicara un poco más a nuestros televidentes ese argumento. Esta paz que se está firmando, en la cual, por ejemplo, la FARC, que es campeona mundial de violación de mujeres, que ha reclutado tanta niña, las ha violado, que cuando las han obligado a entregarle el cuerpo a los cabecillas y han resultado embarazadas, también las han obligado con fusil a abortar. Y no van a ir a la cárcel los responsables de esos delitos. No van a ir a la cárcel los responsables de las graves masacres. No van a ir a la cárcel los responsables de los carros bombas, de los burros bombas, de los collares bombas. No van a la cárcel esos cabecillas, así sea por tiempo corto, y además les dan derecho a elegibilidad política al narcotráfico. Y la FARC es el principal cartel de cocaína del mundo. A sus máximos responsables no los extraditan, ni van a la cárcel en Colombia,
les dan elegibilidad política. Quiero recordar, nosotros extraditamos cerca de 1.200 narcotraficantes durante nuestro gobierno. Entonces, nosotros hemos dicho, esto no va a conducir a una paz estable, a una paz duradera. ¿Por qué? Porque esa impunidad total a delitos de lesa humanidad se cae en el mundo. La ley de impunidad total de 1993 de El Salvador se cayó hace pocas semanas, 23 años después. Aquí puede ocurrir lo mismo, porque Colombia es miembro de la Corte Penal Internacional, que exige reclusión para esos delitos. Colombia es miembro del Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que exige sanciones severas para esos delitos. Entonces, se están violando con esta impunidad total, se están violando esos tratados y en el mundo avanza la doctrina de la jurisdicción universal. Todos los días hay más países que se declaran competentes para encarcelar a personas responsables de delitos de lesa humanidad. Entonces, esta paz así no es estable y además es una paz que va a generar nuevas violencias, porque cuando usted le da impunidad total al crimen, el crimen se siente campeón, humilla a las víctimas y lo que se hace es generar más violencia. Una paz así es una paz que no le garantiza al país ninguna estabilidad. Además, cuando no hay justicia, no se da en el corazón del ser humano la inclinación al perdón. Sin justicia, los colombianos corren el riesgo de que el dolor, en lugar de convertirse en perdón, se convierta en rencor. Mira esta anotación sobre El Salvador. El proceso de El Salvador, de principios de los años 90, lo apoyó todo el mundo, toda la comunidad internacional, encabezada por Naciones Unidas. Y sin embargo, por esa impunidad total, ese proceso se ha caído 23 años después. Señor presidente, se me acaba el tiempo. Estamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador del Partido Centro Democrático. Senador, ¿usted qué le puede decir a esas personas, a esos votantes que en este momento están recibiendo una serie de mensajes en los que les dicen que si votan por el no, por la opción que usted defiende, esto representaría volver a la guerra en este país? ¿Qué le dice a ellos? Primero, no se puede confundir la guerra con la seguridad. Póngale errores a los gobiernos que presidí, póngale errores a mi persona, limitaciones. El país iba avanzando en seguridad, el país iba avanzando en su economía, en la política social. A mí me parece muy grave lo que le han dicho al país, que la seguridad es la guerra. La seguridad es un valor democrático, la seguridad es una fuente de recursos. La misma FARC ha dicho que si llegara a perderse el plebiscito, ellos no están para volver a la guerra. Yo creo que lo que hay que hacer es darle al país seguridad. Para eso hay que recuperar la confianza en las Fuerzas Armadas, que en estos acuerdos de La Habana las han maltratado, porque las han puesto en pie de igualdad con el terrorismo a nuestras Fuerzas Armadas de la democracia. En lugar de someter a nuestros soldados y policías al tribunal de la FARC, hay que crear en la justicia ordinaria un tribunal especial para darle un alivio judicial a los militares, a los policías, sin impunidad, sin justicia transicional, sin el tribunal de la FARC. ¿Y nosotros qué decimos? Que si el país vota no, es una señal no de querer más violencia, sino una señal de querer paz estable. Es una señal para que se reorienten los diálogos, para que la FARC cumpla seriamente con un cese total de actividades criminales y que también le den garantías a la FARC que de buena fe cumpla con esas condiciones. Señor presidente, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido hoy aquí al programa La Noche, a nuestros oyentes, para explicar las tesis que usted defenderá en ese plebiscito que muy seguramente en los próximos meses votarán los colombianos para definir si apoyan o no ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Muchas gracias.
A usted muchas gracias, Jefferson, y muy buenas noches a los televidentes. Muy bien, escucharon ustedes al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos a analizar desde dos ángulos opuestos esta noticia que en este momento impacta la política colombiana. Tiene que ver con la posición que tomará la disidencia, los opositores en Colombia frente al plebiscito que defiende el gobierno nacional.